Recientemente hay una polémica alrededor de las imágenes hechas por inteligencia artificial y el estudio de animación Ghibli. La polémica viene si es legítimo el uso o no de inteligencia artificial para crear imágenes o cualquier tipo de arte. Pero hoy no vamos a entrar en ese problema, tal vez en otro video. Déjenlo en los comentarios si desean que así sea. Hoy voy a aprovechar y hacer un análisis de una película del estudio de animación Ghibli, Porco Rosso. Porco Rosso fue estrenada en 1992, dirigida por Hayao Miyazaki, quien originalmente pensó la película como un cortometraje, uno ligero para una aerolínea japonesa, pero el proyecto creció y se convirtió en una obra más ambiciosa. La historia está ambientada en los años 30, en una Italia marcada por la ascensión del fascismo, la nostalgia de una Europa previa a la guerra y el auge de la aviación como símbolo de modernidad y poder. Es importante entender que Miyazaki, apasionado de los aviones y firme pacifista, coloca a sus protagonistas en el espacio. Un ex piloto de guerra que ha dejado de luchar por naciones para volar por sí mismo. Vemos un mundo donde los aviones vuelan bajo cielos bañados por el sol del Mediterráneo. Un cerdo surca los mares, huyendo de su pasado, del presente y quizá también de sí mismo. Una de las películas que tal vez yo considero más subestimadas del estudio Ghibli. Pero esta no solo es una historia de piratas aéreos, ni una simple fábula sobre la libertad. Es una reflexión sobre el desencanto, la deshumanización y la lucha por mantener la dignidad cuando todo lo demás se ha perdido. Asumiré que ya has visto la película, así que iré directo al análisis. Uno de los puntos que más me llamó la atención de la película es precisamente cómo Marco se convierte en porco, deja de ser un humano. Marco Pagott, ahora llamado Porco Rosso, no es un cerdo por accidente, ha elegido ese cuerpo, o mejor dicho, ha dejado de sentir que merece otro. Este maleficio nunca se explica y no lo necesita. Es el símbolo perfecto de su alienación. Porco ha roto con el mundo, con su pasión, con su país, con la política, con los ideales y con su propia humanidad. Ya no quiere formar parte del teatro de los hombres. Vive en una cabaña, solo, reparando su avión. Su cara de cerdo no es castigo, es declaración. Para entender bien el desprecio que siente Porco hacia Italia y sobre todo hacia el fascismo, primero hay que entender qué sucedió en Italia. Entre 1918 y 1939, tras la Primera Guerra Mundial, Italia quedó humillada y devastada económicamente. A pesar de haber sido parte del bando ganador, las promesas territoriales hechas por los aliados no se cumplieron, o por lo menos no del todo, lo que generó descontento y una sensación de traición. A esto se suma una fuerte crisis económica, desempleo, hambre y un pueblo completamente desencantado con la democracia. En este caldo de cultivo surge el fascismo. El fascismo de Mussolini nace a partir de que Benito Mussolini toma el poder en 1922, instaurando un régimen autoritario que eliminó la libertad de prensa, persiguió a opositores políticos, impuso una visión ultranacionalista, idolatró la figura del líder, militarizó la sociedad y glorificó la guerra como una forma de purificación. Uno de sus lemas era creer, obedecer, combatir. Y sí, había niños uniformados, marchas patrióticas y una aviación propagandística. El piloto se convirtió en un símbolo del nuevo hombre fascista, valiente, audaz, mecánico y al servicio de la patria. La frase clave que dice Porco en la película es: prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Este momento resume toda la postura de la película. Porco rechaza el nuevo orden fascista y se niega a volver a ser un engranaje del sistema. Si la única forma de ser humano en este mundo es ser parte del fascismo, entonces él elige ser un cerdo. Una crítica directa, frontal, sin ambigüedad, un mensaje que, aunque dicho con humor, tiene un peso moral altísimo. Porco viste de civil, se aísla, no quiere volver a servir a ningún gobierno, es un exilio moral. En contraste, los oficiales fascistas visten con uniformes impecables, hablan con arrogancia y representan el orden que busca borrar el individuo. La alineación que vemos en la película no es algo nuevo. Lo hemos visto en historias como Metamorfosis, la más famosa. La alineación que vemos en Porco es sobre todo por su representación con otros seres humanos. No es solo que él no valga algo, sino que ya no se reconoce a sí mismo, ya no se ve como los otros humanos, siente un desprecio por los humanos y hacia sí mismo. Si han visto la película, sabrán que en cierto punto precisamente él ve como todo su batallón cae, junto con los enemigos. Incluso parece ser que él ve un cielo. A partir de ahí, justo ahí, sucede su cambio y deja de ser Marco para volverse Porco. Pero el análisis de este video no se limita a una crítica al fascismo y a cómo él deja de ser un humano para volverse un cerdo porque está en contra del sistema. Va más allá que. Voy a hacer una comparación directa con uno de los filósofos más famosos e importantes de la historia, Sócrates. En el Critón, Sócrates recibe 3 opciones: huir, dejar la filosofía o morir. Algo que muchas personas no saben
es que a Sócrates no lo intentaron matar en sí, sino que fue una opción que le dieron. En Atenas estaban cansados de su método de enseñanza porque los jóvenes nobles comenzaron a utilizar el método socrático para humillar a otros políticos. Entonces lo sentenciaron diciendo que corrompía a mentes jóvenes y le dejaron las 3 opciones que mencioné: huir, dejar de hacer la filosofía o morir. Sócrates, en un acto inimaginable, él elige la muerte, no por orgullo, sino por coherencia, aceptar las consecuencias de un sistema al que él alguna vez sirvió. ¿Esto qué significa? Sócrates vivió toda su vida en Atenas, incluso fue soldado, muy importante, al igual que Porco. Entonces él le pareció bien el sistema toda la vida. Entonces, cuando el sistema se puso en contra de él, para él ser coherente, él debía aceptar eso. Él no iba a huir porque él amaba a Atenas, él no iba a salir de Atenas, él no iba a dejar de hacer filosofía porque esa era su vida y la amaba. Él eligió la muerte. Porco también tiene 3 caminos, al igual que Sócrates también fue un soldado. Las elecciones que tiene Porco son volver al sistema militar, como tantos ex soldados, renunciar a volar, dejar de ser el mismo porque él menciona que ama volar, es una experiencia brillante y no solo para él, sino para otros aviadores, o seguir siendo un cerdo, una forma simbólica de morir, de vivir fuera de la sociedad. Pero Porco no es Sócrates. A diferencia del filósofo, Porco ya no cree en las leyes ni en los hombres. La suya no es una muerte por respeto, sino por hastío. Acepta el juego, porque ya no le encuentra sentido. Muy importante igual diferenciar que no es lo mismo la Atenas de esa época que la Italia fascista, aunque hay que mencionar que el juicio al que sufrió Sócrates se cree que fue corrupto, pero tal vez no se compara con el fascismo. Algo que algunos de ustedes podrían llegar a pensar es tal vez sobre el superhombre de Nietzsche, aquel que crea sus propios valores cuando Dios o el sistema ha muerto. Porco parece querer ser eso, un hombre que vive con su propio código, que rechaza a los poderosos y se mantiene fiel a su libertad, pero no lo logra, porque sigue atrapado en su trauma, en su culpa, en sus recuerdos. Porco no es el superhombre, es un hombre roto, un rebelde sin voluntad de reconstrucción, que se esconde debajo de una piel de cerdo. Porco no es un cerdo porque sí, ha dejado de sentir su mano y se lo convierte en otro, no por magia, sino por vergüenza existencial. Ha perdido toda fe en el sistema, en la humanidad y en sí mismo. Ya no pertenece ni arriba, con los cielos gloriosos, ni abajo, la vida civil, política o incluso amorosa. Es un hombre que ha roto el pacto simbólico con la sociedad y ha quedado en el limbo, como un exiliado de su propio ser. Y aquí otra cosa importante: la libertad de volar y la marginalidad elegida. Pilotos y piratas como arquetipo de libertad. Volar no es solo desplazarse, es vivir fuera del tiempo y del Estado. Es una forma de existencia casi anárquica, pero incluso allí, Porco se encuentra solo. Ni siquiera entre los piratas encaja del todo. Es como si estuviera condenado a la libertad sin comunidad, a ser libre, pero solo. El acto de retorno, redención o resignación. Cuando Porco tal vez vuelve con Gina, porque es algo que no deja muy en claro la película, no lo hace como héroe, sino como hombre reconciliado. Tal vez no totalmente libre, pero sí capaz de aceptar el amor, el vínculo, la vida común. Ese es su acto final, no un combate, sino una reconexión silenciosa con lo humano, y eso es más valiente que cualquier pelea. Vemos igual en la pelea final cómo Porco rechaza matar a su rival. Él ya no está para eso, él no quiere hacer eso, es un pacifista ahora. No es hasta que cuando los dos caen al suelo decide pelear a golpes, pero sabiendo que no va a matar a su rival. Y aquí es donde entra lo más bello de esta película, el otro como salvación. Fío, la joven ingeniera, ve a Porco no como un cerdo, sino como un hombre. Ella cree en él, lo respeta, lo admira, y esa mirada comienza a curarlo. Platón, precisamente, creía que el amor era eso, admiración. Creía que el otro nos hace ser más grandes, nos acercaba a lo mejor del ser humano, a la eternidad. Gina, por otro lado, representa el amor silencioso, maduro, paciente, el lugar al que Porco aún no se atreve a volver. Cosa curiosa, porque recordemos que ellos se conocen desde hace muchos años. Cuando Porco le dice algo al oído a Fío y luego desaparece, no sabemos si volvió con Gina, si volvió a ser humano, si solo siguió volando. Pero algo en él cambió. La mirada del otro, el afecto recibido, le devolvieron un pedazo de humanidad. Volar en Porco Rosso no es solo moverse por el cielo, es resistir. Resistir al poder, al olvido, a la desesperanza. Y también volar es seguir buscando. Aún con el cuerpo de cerdo, aún con el corazón herido, Porco vuela, porque es la única forma que le queda de ser libre. Quizá Porco Rosso no es una historia de héroes, sino de aquellos que no supieron qué hacer con su dolor, pero al menos se negaron a vivir como títeres. Y por eso, como él dice, es mejor ser un cerdo que ser un fascista.